Y bien, pues como sabemos, se ha llegado finalmente a un acuerdo bipartidario en Estados Unidos para elevar el límite de la deuda, que llegaba a su, digamos, vencía el plazo, me parece que el día de mañana, ¿no es cierto? Si no se llegaba a un acuerdo, pues entonces Estados Unidos podría entrar en cesación de pagos, lo cual hubiese sido pues gravísimo incluso para la economía mundial. Todo el mundo estaba de alguna manera pendiente de este asunto, estábamos en vilo. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, y un acuerdo en los términos de los republicanos, en el sentido de que se basa exclusivamente en la reducción del gasto, no en incremento de impuestos. Bueno, hemos invitado a Charles Philbrook, quien es analista económico internacional, para conversar acerca de esto, para tratar de entender qué es lo que ha pasado exactamente. Charles, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, finalmente ganaron este pulseo, lo ganaron claramente los republicanos, específicamente los miembros del Tea Party, ¿no es cierto? Un éxito rotundo de este movimiento de base de la facción libertaria del Partido Republicano. Tengo entendido que probablemente la primera vez en más de 30 años que logran, ¿no?, que no sea a través de aumento de impuestos, sino todo a través de reducción de gasto. Bueno, pues eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Además se necesita reducir el gasto, es verdad. Claro que sí, durante años los Estados Unidos han estado viviendo más de la cuenta, con dinero que básicamente han traído del futuro, demanda futura que han traído al presente. Acumulando deuda, precisamente. Acumulando deuda, exactamente. ¿No? Por mucho tiempo no puede seguir eso. La deuda en este momento en Estados Unidos es equivalente, creo, al Producto Bruto, ¿no? Es el 100%. ¿Cuánto es? Hay dos tipos de deuda, y raramente se menciona eso en los medios más calificados. La deuda pública, la federal, como porcentaje del PBI es más o menos 100%. ¿Ya? Pero si hablamos de la deuda total, es decir, pública y privada, hogares y corporaciones, supera los 350%. No tiene precedentes eso. Increíble. Bueno, ya de hecho, solamente el hecho, la deuda pública 100% es una cosa que tampoco tiene precedentes. No sé si lo habrá tenido en algún momento. A través de la historia, por ejemplo, desde la independencia de los Estados Unidos, 1776, hasta 1940, la deuda pública como porcentaje del PBI no superaba el 40%. No. Es a raíz de la Segunda Guerra Mundial, producto mismo del hecho de que Estados Unidos tenía que financiar esa guerra, que se dispara a 120%. A 120. Después cae y ha vuelto a subir de nuevo. Entonces estamos a un punto, no, a 20 puntos de llegar a ese tope histórico de deuda. Entonces obviamente se necesitaba reducir el gasto para no seguir acumulando deuda, claro. ¿No es cierto? Claro. Ahora, el acuerdo al que han llegado, exactamente, decir, ¿cuál es la magnitud de la reducción del gasto? Solamente es reducción de gasto, no hay incremento de impuestos, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido, como decíamos, los republicanos o los del Tea Party han ganado por completo. Obama ha tenido que aceptar esta reducción del gasto exclusiva. ¿De cuál es la magnitud de esta reducción? Se habla de 2.1 millones de millones, que representa pues más o menos de un PBI de 14 trillones, millones de dólares, pero como es un periodo de 2 años, porque lo van a soltar de la siguiente manera. ¿De 12? ¿De 2? El PBI es 14 millones de dólares más o menos, ¿no? Entonces, esta reducción es de 2.1 millones de millones, pero un periodo de 2 años, 900 2 ahora, años, allá. Y a 1.2 el siguiente. Ya. Perdón, lo que hacen básicamente es, le suben el techo de la deuda en 2.1, 900 este año y 1.2 el siguiente año. Pero la reducción del gasto es a lo largo de un periodo de 10 años. Es un periodo de 10 años. Entonces, más o menos estamos hablando de cerca de 210 mil millones de dólares cada año, que representa más o menos 1.5% del PBI de los Estados Unidos. Y eso... Claro. ¿Y eso es suficiente? No es suficiente, porque la deuda va a seguir aumentando. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, en este momento, teniendo en cuenta el ingreso y los gastos del gobierno federal, el déficit es más o menos de 1.5 millones de dólares, es decir, algo más de 11-12% del PBI. Si a estos 1. Déficit es 11% del PBI, 12% del PBI, pero eso es altísimo. Claro que sí, es más o menos 11-12% del PBI el déficit. Entonces, si a este 11-12% del PBI le quitamos 1.5, ¿no es cierto?, que es lo que están haciendo durante 10 años, en realidad sigue habiendo un déficit de más o menos 9-10%, que se va a seguir acumulando.
Si esa deuda que ya es 100%, le sumamos estos déficits que se van acumulando, eventualmente vamos a llegar a 200% en poco tiempo. Ese es el problema. Entonces, claro, la reducción es de 2 punto y pico, 2.2% no 2.2 billones o sí, millones de millones, ¿no es cierto? 2.2 millones de millones, sí. ¿Y el déficit de cuánto es? Es 1.5. Ya. Anual. Anual. Pero esto 2.1 es a lo largo de 10 años. A lo largo de 10 años. Claro. Entonces, claro, la reducción es menor que el déficit. Mucho menos. Entonces queda pendiente siempre un 8% de déficit a lo largo de todos los años. Es 8%, 8%, 8%. Entonces hay que reducir aún más ese déficit. Claro, pero lo que sucede es, si tú... No, pero digamos, también uno puede pensar que... El argumento de los republicanos es, al reducir el déficit estamos inyectando confianza en los mercados y por lo tanto habrá más inversión, la economía se recuperará y entonces habrá más recaudación y se reducirá el déficit vía mayor recaudación. Al final. Hay un pequeño problema con ese argumento, y es que a partir de 1960 lo que se observa en la economía norteamericana en la evolución del PBI es que la tendencia es decreciente. Es un gráfico que tiene, oscila, pero la tendencia es decreciente. ¿La tendencia de qué? Perdón. Del crecimiento real del PBI en los Estados Unidos. Entonces, el economista que quiera arguir que un mayor aumento en el crecimiento económico a través del PBI va a generar un mayor aumento en la recaudación fiscal, está obviando este pequeño detalle. Y es el hecho que el crecimiento económico desde 1960 es hacia abajo, no hacia arriba, como pasaba antes de 1960. Pero todo es relativo, digamos, ahora el crecimiento es muy bajo, es relativamente bajo. No, tiene que ver precisamente, Jaime, con el hecho de que, ¿qué cosa es lo que está pasando? En 1960, $1 de PBI en el sistema público y privado generaba $1 de deuda generaba $1 de PBI. Hoy día se requiere de $10 de deuda pública y privada para generar ese mismo PBI. Lo que sucede es que hay una especie de retorno decreciente en la deuda a medida que tú vas inyectando más deuda en el sistema. Ese es un concepto económico de retornos decrecientes o productividad marginal de la deuda decreciente que los economistas keynesianos no aplican a sus modelos teóricos. Hay una depresión que raramente se menciona, es la de 1920-1921, que empezó siendo tan drástica en términos de caída de producción industrial, etcétera, que la de 1929, la Gran Depresión. Esa Gran Depresión de 1920-1921 hizo que los estados aplicaran políticas opuestas a la que se aplica desde 1929 gracias a la teoría de Keynes. Y en lugar de reducir tasas de interés, subieron tasas de interés. Y en lugar de generar déficits fiscales, aumentaron los déficits fiscales. En año y medio, la Gran Depresión de 1920-1921 acabó completamente. Repite, no entiendo, hay un error, te has confundido en algo. No me he confundido en nada. Repite esa... yo enseño precisamente en historia económica. Tú dices que aumentaron el déficit, lo han reducido. Todo lo opuesto. Usaste la palabra aumentaron, por eso no funciona. Lo interesante es esto, que cuando redujeron el déficit. Redujeron, claro. Cuando los economistas keynesianos, que son en la gran mayoría de la profesión, habla de lo que se tiene que hacer para superar, ¿no es cierto?, y escapar el ciclo recesivo o depresivo, lo que tienen que hacer es una política monetaria expansiva, es decir, bajar las tasas de interés, y una política fiscal también expansiva, es decir, aumentando el gasto público, ¿no? Claro. Y generando déficits que eventualmente se pagan con el tiempo a medida que la economía retoma la senda del crecimiento. La Gran Depresión de 1920-1921 llevó a que los gobiernos llevaran a cabo políticas completamente opuestas. Las tasas de interés, lejos de bajar, subieron, y el déficit, en lugar de ser el gasto público, en lugar de ser deficitario, fue superavitario. Entonces, las distorsiones que se habían producido en la economía, producto de... Es natural que existan distorsiones en la economía. Esas distorsiones se traducen eventualmente en bancarrota de una u otra empresa, pero no hace que colapse todo el sistema. Cuando en 1929 los gobiernos, tratando de levantar y sostener esto con tasas de interés más bajas, una política monetaria expansiva y gasto fiscal que se traducía en déficit, lo que hicieron fue alargar en el tiempo estas distorsiones en la economía. Empresas que deberían haber quebrado
no se les permitió que quiebre. Entonces, el proceso de cura, si tú quieres, ¿no es cierto?, se alargó. Los excesos en el sistema no, pero ahora, pudieron... ahora esto, aplicando ese razonamiento, ahora eso habría significado permitir que quiebren todos los bancos y quebraría el sistema en general. Claro, el único problema, ¿cuál es con lo que ha pasado ahora? Es que a partir de 1971, cuando el mundo abandona el patrón de cambio oro, porque Nixon se ha obligado a hacerlo después de haber impreso masivamente cantidades de billetes para financiar sus guerras clandestinas, etc., los países pierden el ancla monetaria que tenían, ¿no?, que en cierta forma el oro les daba. Es decir, el dólar se encontraba atado al oro y los demás países indirectamente a través del dólar al oro. Entonces, imprimir billetes para financiar un mayor gasto público era limitado. Cuando se produce el colapso de Bretton Woods en 1971, los bancos, libres del yugo que les daba el patrón oro, patrón de cambio, ¿no?, empiezan a imprimir masivamente billetes. A partir de 1981 lo que vemos entonces es que los derivados financieros empiezan a crecer exponencialmente. Pero empiezan a crecer exponencialmente, ¿por qué? Empiezan a crecer exponencialmente porque la cantidad de dinero en la economía lo que hacía es que los precios de absolutamente la gran mayoría de commodities empezaran a dispararse. Si uno ve, por ejemplo, la evolución del precio del oro, del petróleo, era una hermosa línea plana a través de los años con pequeños picos en épocas de guerra, ¿no?, crisis internacional. A partir de 1971 esto empieza a cambiar y ya para 1980 los precios de todos los productos empiezan a crecer exponencialmente. Esa es la razón por la cual productores y especuladores empiezan a utilizar los mercados de derivados financieros que ya existían desde el siglo XVI, los holandeses los conocían muy bien, ¿no?, y precisamente para de acuerdo, bueno, pero entonces lo que estás planteando es simplemente regresar al patrón oro, pero ese es otro tema. Nos estamos retrotrayendo demasiado. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, y regresamos. Tu BlackBerry Claro, puedes estar conectado con tus amigos y ser parte de uno de los chats más populares del momento. Además, descarga miles de aplicaciones y disfruta de la mayor cobertura nacional. Pídelos en tus nuevos planes Smart y vive conectado desde 49 soles mensuales. Y sé parte del mundo BlackBerry Claro. Claro, la red donde todo es posible. Mateo, si vas a vivir acá, tienes que cumplir todas las reglas de la casa. Los fines de semana no se toma desayuno, se almuerza. Después del trabajo, la tenida es estrictamente informal. La cocina está abierta a las 24 horas. ¿Alguna pregunta? La regla más importante es hacer lo que quieras. Ven a Deconvientes en Saga Falabella. Oportunidad única, Sara Ariana, 3-2 y un cuerpo a solo 1,999 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicura a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. Tienes que subirte al nuevo Nissan Tiida, porque es el auto más espacioso, cómodo y completo de su categoría. El nuevo Nissan Tiida se vive por dentro. Compartir es bueno, pero compartir y ayudar es buenísimo. Presentamos el Mega Teletón, con el que ayudarás a todos los niños de la Clínica San Juan de Dios. Súmate a los actores de Escuela de Payasos y Kentucky. Buenísimo. Bueno, antes de regresar al punto que estábamos conversando antes, yo quería preguntarle a Charles Philbrook,
¿Cómo se generó este déficit fiscal tan abultado de 11 o 12% actual, esta deuda, digamos? Porque es una cosa de los últimos años, de los últimos 4, 5, 6 años. Antes no existía casi déficit, que en la época de Clinton no había déficit fiscal, había superávit fiscal. Bush lo empieza a abrir, creo que con las guerras, con el gasto militar. Creo que él mismo dio una ley para financiar las recetas, las prescripciones médicas de los doctores. Entonces eso fue un gasto tremendo, pero luego, el gasto del rescate de los bancos, de Fannie Mae, de Freddie Mac y de los estados. Es decir, ¿cómo se genera este déficit? Es una muy buena pregunta. ¿Qué cosa es lo que pasa? Es la crisis del 2008, cuando Lehman Brothers colapsa, ¿no es cierto?, trae abajo al sistema financiero. El sistema financiero está a punto de colapsar. Entonces, esta intervención estatal buscando que no se dé esta situación, lo que hace es convertir una crisis financiera en una crisis fiscal, porque los estados empiezan a intervenir sencillamente para colateralizar, ayudar, rescates financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurre en Europa también. Es lo que está ocurriendo ahora en Europa. Y eso eventualmente va a pasar en China. En China se ha descubierto, por ejemplo, que los cuatro grandes bancos tienen problemas también similares. De acuerdo, entonces, todo lo que se ha gastado en rescates y incluso Obama, por ejemplo, ha gastado mucha plata en sostener a sus sindicatos, ha financiado, ha mantenido gastos en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, e incluso la Chrysler del sector privado para que no se despidan los trabajadores. En fin, ha habido todo el mundo ha atendido a su clientela, pero también está el gasto militar, que ha crecido tremendamente, ¿no? Claro. Es decir, no es solamente el gasto del rescate. No, pero ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es que básicamente ¿ha dado resultados, sí o no? No, aparentemente no ha dado resultados. El desempleo se mantiene a un nivel históricamente alto, 9 puntos y tantos %. Y todo indica, en base a información del índice del sector manufactura en los Estados Unidos y global que elabora el banco de inversión JP Morgan, la economía global empieza de nuevo en el sector manufactura, está a un punto de contraerse. Entonces tienes un escenario en el cual se empieza a enfriar rápidamente la economía y el gobierno de los Estados Unidos que necesita que aumenten los ingresos a través de una mayor actividad económica para poder cerrar el déficit, se encuentra con que de nuevo está invertida, cae la economía. ¿Cuál sería la solución en Estados Unidos? ¿Reducir aún más el déficit fiscal? Pues, digamos, lo están reduciendo, por lo visto, por lo que nos estás diciendo, en realidad poco. Bueno, pero más dinero, Jaime, no está generando crecimiento económico. Más dinero lo único que está haciendo es simplemente... Bueno, hubo una cierta recuperación de la economía norteamericana. Bueno, ¿no? Pero es un efecto que rápidamente se disipa. Es algo parecido pasó en 1929. Hay un libro muy interesante en el Perú, por ejemplo, sobre la economía peruana, Gianfranco Bardella, del Banco de Crédito, y explica muy bien cómo lo que se genera es una W. Cae la economía, se recupera, cae y ese es un ciclo que se puede repetir de nuevo ahora, desde punto de W en W va a estar el mundo, hasta que llegas a un punto en el cual simplemente se produce el colapso monetario. ¿Por qué se produce el colapso monetario? Porque los mercados simplemente no tienen confianza en una moneda que cada vez aumenta en volumen. Entonces, el efecto siempre es inflacionario y llega un punto en el cual los mercados pierden confianza primero en el dólar. Hasta ahora no ha habido inflación en Estados Unidos. No hay inflación. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está, el precio del West Texas Intermediate, del petróleo? ¿Cuánto es el precio del cobre? ¿Cuánto es el precio del zinc? Que no se transmite al consumidor es porque hay una compresión de márgenes en las diferentes etapas del proceso productivo. Es decir, en el primer nivel hay una gran inflación, pero no la pueden pasar porque la gente no tiene para pagar más, porque están perdiendo sus trabajos y el desempleo aumenta. Son las empresas de la etapa productiva intermedia las que están viendo cómo se comprimen sus márgenes de utilidad. Y eventualmente tienen que salir del mercado precisamente porque pierden utilidades. Al salir del mercado lo que empiezas a ver es que se va destruyendo el proceso productivo. Bueno, ya lo que se ha destruido es el tiempo que teníamos para esta conversación. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que seguir porque es una cosa que no hemos logrado disipar, aclarar por completo, pero en todo caso nos hemos ido aproximando. Muchísimas gracias, Charles Philbrook, por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.